Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, una hora imaginaria para calibrar al mundo, una oportunidad antes de que inicie el nuevo ciclo. Y seguimos empujando fuertemente nuestro activismo por las comprensiones, porque estamos convencidos que son las mejores comprensiones las que nos van a ayudar a navegar en un mundo lleno de engaños, de fake news, de intereses, de conveniencias, donde ocultar la verdad a veces resulta ser altamente rentable. Y aquí estamos con una metáfora tratando de ser un faro en la oscuridad para los que navegan y quieren navegar y quieren llegar al puerto de las comprensiones y encontrarse con otros seres honestos y promoverlos. Tenemos una tremenda invitada para toda esa temática, que además lo que ella nos va a comentar, de dónde viene su obra, su trabajo, también son un fundamento directo de este espacio que toma muchas cosas desde ahí y las sacó a navegar por el mundo y terminamos sentados acá. Bienvenida Jimena Dávila, cofundadora de Matrística con el doctor Humberto Maturana y también docente en Biología Cultural. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Me siento muy cómoda porque cuando uno lo invitan a conversar hace bien, porque de eso se trata, digamos, de poder danzar juntos. Entonces hay que conversar, es danzar juntos, en compañía. Y te agradezco la invitación, así que feliz. Muchas gracias por aceptarla también. Sí. ¿En qué estás? ¿Qué te tiene interesada hoy por hoy? ¿En qué ronda tu alma? ¿En qué andas? ¿En qué posas la conciencia y tu interés en este momento del mundo y de Chile? Bueno, en este momento hay varias cosas, digamos. Una de ellas es lo que estamos haciendo en Matrística, que tiene que ver con apoyar y acompañar organizaciones en un mundo que está digitalizado, en un mundo que es diverso, en un mundo donde la colaboración hay que promoverla, porque vivimos en un mundo tan individualista que nosotros en nuestro proceso lo que hacemos es eso, digamos, acompañar en distinto a la persona en cursos que tenemos online, que son para el entendimiento ya profundo de la biología cultural, como tenemos también cursos online para empresas, como por ejemplo estos cursos de liderazgo conspirativo. También hacemos este codiseño con las empresas de acuerdo a lo que ellas necesitan, porque como te decía, vivimos un mundo, y yo escribí algo sobre las crisis y las fases, cómo se están dando, se han entrelazado. Primero tenemos la pandemia. Después de la pandemia viene todo el tema financiero, que hay una crisis financiera. Después tenemos el tema de la inmigración, o sea, por todos lados, porque hay sequía, el cambio climático. Y ahora se nos monta una guerra. O sea, si tú miras, es un mundo en crisis, es un mundo que está viviendo convulsionado. Entonces, también nos llega a nosotros en lo personal, en lo local, en lo particular. La angustia por qué es lo que vendrá, por esto que ha pasado en Ucrania después de nosotros haber vivido la pandemia, que fue tan dolorosa, la cantidad de muertos que se nos olvida, la cantidad en un inicio y después. Nunca pensábamos que podíamos en el siglo XXI tener una guerra. Una guerra no era impensable. Y resulta que pasó y que está pasando. Entonces, ¿qué están leyendo? ¿Qué están viendo nuestros niños y niñas? Entonces, y aparece el tema de la violencia como tema. Sin embargo, la violencia es un resultado de un modo de relacionarse que tiene historia. Entonces, si tú me preguntas cuáles son por dónde ando por esas reflexiones, encontrando con el equipo Matrística instancias para entrar en este entendimiento de la clase de seres que somos como seres vivos y seres humanos, porque cuando tú vendes una alarma para la casa, tú dices, bueno, esta es la alarma, hay algo tangible, mira, esta es una alarma. Pero cuando tú invitas a algo que es como abstracto, uno dice, ¿dónde está la concretitud de eso? Bueno, la concretitud de lo que hacemos está en el modo de hacer las cosas en las personas después que toman un proceso, el cómo se relacionan después, cómo escuchan distinto,
cómo converso diferente. A nosotros nos dicen muchas veces, mire, yo voy a tomar el curso porque lo tomó mi marido y algo le pasó, que está distinto. Bueno, esa es la concretitud de lo que hacemos. Mire, nosotros como organización pedimos que vengan y nos apoyen en esto de las habilidades relacionales, de la colaboración, porque nosotros insistimos siempre que los grandes problemas de las organizaciones son de tipo emocional, relacional, los problemas son encrucijadas emocionales. Entonces, ¿cómo se concretiza eso? Cuando ese nudo, esa encrucijada se desata y empezamos en la organización a relacionarnos de mejor manera, a escucharnos más, a vivir la diversidad que somos. Entonces, son muchos. Estamos en un momento donde nos dimos cuenta de que, wow, parece que somos humanos, parece que somos seres, que humaneamos, digo yo. Y nosotros lo que hacemos es eso, humanear. Me gustaría pedirte si te puedes referir al libro, la temática, la revolución reflexiva, y también introducir a quien no haya sido permeado por el concepto de biología cultural, que me parece un pilar para que después todo eso funda muchas comprensiones después. A mí me gustaría que del libro tú, a lo mejor en que tú tengas, me preguntaras, porque el libro tiene tantas aristas que no sé por dónde tomarlo, pero le pusimos revolución reflexiva precisamente porque se habla de revolución, pero nunca se hablaba de una revolución reflexiva como tú estás hablando en tu programa ahora de la comprensión. Dar un rato a la televisión para comprendernos como seres humanos era inédito, o sea, es fantástico. Entonces, este libro nace porque en una conversación con Josefina Lemparte de Planeta y Sebastián y nosotros, que había que hacer un libro de las conversaciones que teníamos cotidianas. Si yo hubiese grabado todas las conversaciones que teníamos con Humberto cotidianas, habría pero muchos libros. Y algo que fuera contingente. Entonces, Planeta nos invitamos a un editor y Sebastián, y ellos como jóvenes conversaban con nosotros y esas conversaciones se grabaron. Entonces, por eso es un libro que es una gran conversación y que es fácil de leer. Porque en general lo que escribió Humberto no tiene porque como escribía circular no tiene una facilidad en la lectura. Entonces este libro resultó cercano porque precisamente es parte de una conversación donde se tocaron varios temas. ¿Y por qué reflexión? Porque la reflexión es la gran herramienta que tenemos todos los seres humanos. O sea, somos seres vivos. Cuando nos preguntan por biología cultural, yo pregunto si alguien está muerto, no hay nadie que esté sentado tan en el cementerio. O sea, el que seamos seres vivos es que somos biológicos, digamos, una biología, somos sistemas autopoieticos moleculares. Y cultural porque somos seres en el lenguaje. Y fíjate que somos inescapablemente seres biológicos culturales. No es biología y cultura. Es biología guión cultura, o sea, somos una unidad biológica cultural. Y lo cultural hace referencia precisamente a que somos seres humanos que surgimos en el lenguaje, en el conversar, en el reflexionar, y que en este transcurso vamos generando esta red de conversaciones que es lo que llamamos cultura. La cultura es una red de conversaciones. Ese concepto, yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología, varios profesores en los primeros cursos usualmente la pregunta es ¿qué pondera más, lo biológico o el ambiente? Y nos enfrascábamos en que unos decían una cosa, otros decían... Y ahí estábamos y estaban todos los alumnos de psicología dándole vuelta a eso, en los recreos o los almuerzos, unos apoyaban una cosa, otra. Y cuando se habla, o entre comillas, llega a mí esto de biología cultural, fue decir, pero Dios mío, esto debiera haber sido la primera materia y no haberle dado tanto vuelta. Efectivamente es un encuentro entre las dos cosas. Cuando
cuando se dice lo genético funda lo humanizable, pero ese proceso humanizante es el que se da en este encuentro de las posibilidades epigenéticas, genéticas y nuestro vivir, claro, y las interacciones y situaciones que van pasando. Y eso para mí fue como un faro, o sea, yo dije, ya, con esto ahora sí puedo ver mejor. Y ahí empecé con los temas de la biología cultural y todo, a buscar las comprensiones. Qué buena síntesis ha hecho, precisamente de eso se trata, o sea, no separarnos, somos una unidad. Incluso nosotros en otro libro que es El árbol del vivir, que es un libro, hablamos de la unidad ecológica organismo-nicho, o sea, en el momento que aparece un ser vivo, aparece el nicho que lo hace posible. No andan seres vivos volando por ahí. Por lo tanto, en tanto nosotros seres humanos, el nicho tiene que ver con la cultura, tiene que ver con esas redes de conversaciones, con el modo de vida es fundamental. Entonces, cuando yo me encontré con el doc y le dije que me había dado cuenta que todo dolor por el que nosotros los seres humanos pedimos ayuda, es siempre, y fíjate que usé un cuantificador universal, siempre es de origen cultural. Y si tú ahora miramos las crisis, son de origen cultural, el cambio climático, la guerra, la pandemia, no sabemos cómo surgió, cómo apareció. Son todas de origen humano, o sea, el ser humano ha generado sus propias crisis y sigue generándolas, digamos, que eso es lo más lamentable. Uno de los puntos que yo también me convoca harto, yo no sé si, yo las entiendo como una escuela de pensamiento, entre otras cosas que pueden ser docencia, otras cosas, pero es una reflexión que se ha cultivado, y me parece muy importante el tema de la responsabilidad, de destacar de que el modo de vida que tenemos lo sostenemos nosotros día a día con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, y sobre todo con lo que vemos y con lo que dejamos de ver. Claro, somos generadores de los mundos que vivimos. Eso es que vivimos, por eso aquí me apoyo en Bateson, en Gregory Bateson, cuando Bateson decía el pensar que pensamos. Y yo le digo, nunca nosotros nos preguntamos dónde aprendí el pensar que pienso. ¿Por qué pienso lo que pienso? O sea, preguntarse sobre eso, es una tremenda reflexión. Y nos vamos a dar cuenta que eso fue en nosotros apareciendo en esta transformación, que es la educación que hemos tenido con los adultos, que hemos vivido en la convivencia, y vamos teniendo un modo de pensar. Y el modo de pensar de esta cultura matriarcal es un modo de pensar lineal causal, centrado en relaciones de dominación, de sometimiento, de control. Es una cultura en la que la competir está pero en primera fila. A los niños en el colegio se les enseña a competir por las notas, quién tiene mejor nota, entonces es una cultura que nos lleva a un modo de vida que no es un modo de vida armónico, no es un modo de vida en que te podamos decir, mira, yo vivo en total bienestar. O sea, no solo el dinero te da bienestar, ayuda, pero no te da bienestar. Muchas personas tienen mucho dinero y están vacías o solas. Entonces es una cultura individualista y es una cultura que genera mucho dolor. Y nos generamos nosotros mismos. Entonces cuando yo digo el pensar que pensamos, también Einstein decía que si uno quiere cambiar las cosas pero sigue pensando de la misma manera, nada va a cambiar. Entonces la invitación que nosotros hacemos es a mirar la posibilidad de un nuevo modo de pensar, sin usar esta palabra que se usa, que la escuché también que la usaron acá, el desaprender. Yo nunca desaprendo nada, ya aprendí lo que aprendí. Lo que nosotros hacemos es mostrar que puede haber otra deriva de modo de relacionarnos, una deriva en el mutuo respeto, una deriva donde nos hacemos una pregunta que, por ejemplo, esta que te digo desde dónde pienso lo que pienso, el pensar que pensamos, o la otra pregunta que es la pregunta que es base para la formación en biología cultural, que es el cambio de pregunta del ser a la pregunta por el hacer. La pregunta tradicional de la filosofía ha sido la pregunta por el ser allá.
ser de la cosa ya. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo hacemos lo que hacemos. Que esa pregunta nace en el trabajo científico del doctor Humberto Maturana. Entonces, cuando tú te preguntas cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, es como que te pones un espejo. ¿Soy yo? ¿Aló? Sí. ¿Cómo estoy yo haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, esa pregunta te lleva a darte cuenta que todo tu vivir y cosas que decides tienen que ver contigo. O sea, me miro en un espejo. A veces me gusta lo que veo y a veces no. Pero no voy a desaprender la cultura que ya viví. Pero lo que sí tengo es un espacio de conciencia. Me doy cuenta. Venía viviendo de modo de no escuchar, venía viviendo en un malestar, venía viviendo dejando mucho dolor en el camino. Y no quiero ese modo de vida. Quiero un modo de vida distinto. Y el modo de vida distinto pasa por escuchar, por conversar, pasa por hacerme, esta también es una frase que yo le digo a los alumnos siempre, que me gusta mucho a mí decirla, es: si quiero el querer, que digo que quiero querer. A ver. Si quiero el querer, que digo que quiero querer. Ya. Porque decimos sí quiero, pero ¿quieres? No, sí voy a ir a tu cumpleaños y voy porque tengo que cumplir, pero quiero. Entonces hacemos muchas cosas diciendo que sí, claro, vamos, sí, yo quiero, pero ¿realmente lo quiero desde mis sentires y mis emociones? ¿O voy por el que dirán? ¿O voy porque me siento exigido? ¿O voy por qué? Entonces cuando uno se da cuenta que puede elegir el querer que quiere y puede decir no. Nosotros en Chile decimos muy poco no. Sí, voy feliz, pero si digo no, mi amigo me va a dejar de querer. Pero si es tu amigo, te va a seguir queriendo porque la amistad, lo potente que tiene es que no es una exigencia. Entonces, este modo de pensar de esta cultura es poder nosotros ofrecer este otro modo de relacionarnos, es lo tangible de la biología cultural. El poder relacionarnos de una manera diferente. Siempre me ha gustado este llamado a indagar en los fundamentos del porqué. Porque justamente, y de ahí viene también esta reflexión en la medida que uno comprende, que es como un entender extendido, profundo y sistémico, cuando uno llega a ese punto, ahí aparece la libertad. Porque yo no puedo ser libre de elegir algo en lo cual yo no tomo participación ni soy parte del fundamento, sino que lo heredé nomás, o lo repetí, o lo aprendí. Pero cuando uno llega al fundamento, uno puede decir, claro, es por esto. Claro. En realidad no me gusta. O en realidad sí me gusta y voy a hacer un activismo por esto. Claro. Pero aparece el concepto de libertad muy ligado al comprender, que es esta búsqueda del por qué, y que también nos responde, bueno, estamos sufriendo. ¿Y por qué estamos sufriendo? Y ese por qué nos lleva a unos sucesivos por qué hasta comprenderlo. Y creo que falta mucha comprensión en el mundo y en Chile, sobre todo porque se han movido muchas certezas, muchas creencias, muchos ordenamientos se están cuestionando, muchas categorías, está como todo medio revuelto y para mí yo lo leo como un llamado a comprendamos qué está pasando, recomprendamos las cosas, repensémoslas, pero no con tanta agresividad o tanta pasión vociferante por los activismos que a veces piden tolerancia siendo más intolerantes que los otros, pero esta libertad del por qué del fundamento del ser, es maravilloso abrazarlo. Claro, y esa libertad tiene que ver con algo súper simple, el respeto por mí mismo. O sea, yo me respeto a mí mismo y como me respeto a mí mismo, vivo esa libertad desde hacerme cargo y responsable de las consecuencias de mis actos, que es lo que se llama la conducta ética. Cuando se habla de la ética se habla como de un algo que está ahí, pero tiene que ver con la conducta, tiene que ver con cómo yo me hago cargo, responsable de las consecuencias de mis actos, que no me dañen a mí, que no dañen a otras personas y al entorno, a la biosfera, digamos. Entonces, esa libertad está súper amarrada con el respeto por uno mismo,
que tienen que ver con el estar en el centro de uno mismo. Yo soy libre cuando quiero el querer que digo que quiero querer. Soy libre cuando abrazo mi historia con todo lo duro, lo difícil que sea, cuando la abrazo y digo, bueno, esta es mi historia y yo soy producto de esta historia y estoy aquí hoy día. Pero cuando uno vive en la negación, o en la violencia, o en esa emoción, nunca eres libre. Por eso la libertad es tan ligada al respeto por sí mismo. Me parece también súper interesante cuando uno empieza a pensar, porque eso del querer, el querer que quiero, que digo querer, nos lleva a un concepto muy importante, que para mí es más atingente, porque ahí lo que estaríamos más cerca de algo como la armonía, y a veces nosotros buscamos mucho la felicidad. Y en verdad la felicidad pueden ser momentos, situaciones, pero la armonía es otra cosa. La armonía incluso puede ser en el dolor, la armonía puede ser en cualquier cosa que sea que me esté sucediendo y que honestamente soy capaz de derivar desde ahí. Claro. Y ahí deviene, bueno, ahí pasamos como algunos conceptos medio budistas, pero ahí deviene una paz o una calma en el ser quien soy, muy espiritual. Claro, la armonía, como decíamos y como tú bien dices, está ligada a este estar consciente de mí. Yo lo llamo la conciencia de sí. Estoy consciente de mí. Y eso no implica no tener ningún dolor. Eso todo lo contrario, es hacerme cargo de que en este espacio me duele la vida, en este espacio no estoy bien. O sea, la conciencia de sí es tremenda. O sea, ser consciente de mis actos, conciencia de sí es darme cuenta de cómo estoy viviendo, cómo, si me estoy dañando, si estoy dañando a otro o no. La conciencia, y yo creo que hay muy poca conciencia de sí. Más bien hay seguir a otros lo que dicen, ideología, teoría, fundamentalismo, como decía el doc, pero la conciencia de sí es yo, desde el respeto por mí mismo, yo tomo mis decisiones y me hago cargo de las consecuencias. Y eso te deja en un presente armónico, en un presente de paz, como dices tú, de tranquilidad. Es curioso porque justamente hoy día podríamos describir muchas acciones o haceres que buscan confundir la conciencia. Yo siempre digo que gran parte de los problemas o de lo que fundan los medios es la confusión y el engaño, porque impiden que uno acceda a lo que funda lo que está pasando. De la misma forma que la industria, que a veces uno te duele acá, ya tómate este medicamento, y lo que uno hace es desplazar una señal que te está diciendo algo que debe ser atendida, o sopesada, decir, bueno, en realidad me rajuñé y me duele, bueno, vivo con eso. Pero como dificultad cultural que se ha heredado generación tras generación de llevar al ser a una caja negra, decir es que nadie sabe nada, es casi imposible saber lo que nos pasa, muy complejo, y algo de eso sin duda que hay, pero también hay un camino, porque esta, como tú dices, como la reflexión del darse cuenta, hasta que llegar a decir como en realidad tengo frío, me abrigo, y de así de simple, o sea, es llegar a comprender que tenés frío, es eso nomás a veces, o que tienes hambre, o que ya no quieres comer más, o que no quieres estar aquí, o que echas de menos a alguien, que no digamos que hemos descubierto una cosa tan rimbombante, pero también alerta de que es que justamente la falta de ponderación de esas cosas tan pequeñitas pero tan sencillas es lo que a veces nos tiene, o tiene a mucha gente, o nos tiene a veces buscando cosas tan grandes, y a veces estar aquí conversando contigo y eso es porque eso es lo que en esto estamos ahora. Claro, y fíjate que lo que tú traes es algo que a mí me gusta mucho también decir, que vivir así es simple, la simpleza. Como bien dices tú, vamos buscando cosas rimbombantes, vamos a escuchar a los delfines, vamos a escuchar a las rocallosas para tener una experiencia espiritual, cuando la experiencia espiritual la puedo tener en la ducha, la puedo tener picando cebolla para hacer la empanada, siendo la experiencia espiritual una experiencia que se me expande la conciencia, de pertenencia a un ámbito más amplio. O sea, esa es la experiencia espiritual.
Entonces no necesito ir a algo tan extraordinario para poder tenerla. Cuando tengo conciencia de sí, la conciencia de sí, de hacerme cargo y responsable de las consecuencias de mis actos. Fíjate tú que hablamos de los derechos humanos, pero no hablamos de los compromisos humanos. Porque de la mano de los derechos humanos tendrían que haber también compromisos humanos. O sea, nos comprometemos a tal cosa, si hemos causado daño. Entonces no existe eso del compromiso. Y por eso es este paso, este entendimiento que te lleva a la comprensión. La comprensión es un mirar más amplio, es mirar las consecuencias que tiene el entendimiento en una matriz de procesos, una matriz sistémica mucho más amplia. Comprendo, me doy cuenta. Nosotros tenemos lo que llamamos los pilares de la conducta ética espontánea, que son el dejar aparecer, que es el amar, dejar aparecer. Esta conversación, por ejemplo, es un acto amoroso, porque tú me dejas aparecer, yo te dejo aparecer, y nos dejamos aparecer en nuestras reflexiones. Y el amar tiene que ver con eso. Entonces la pregunta que siempre hago yo es, ¿y usted se deja aparecer a sí mismo? ¿Nos dejamos aparecer a nosotros mismos? O sea... Bueno, tremenda pregunta. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero les reitero, les dejo la pregunta para que la mastiquen mientras están los spots comerciales. ¿Se dejan aparecer? ¿Son conscientes de su ser, de su fluir, de lo que les está pasando? Denle una vueltecita y volvemos en un minuto. Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos y todas las que se encontraron y los que se encontraron a sí mismos y a los que no se han encontrado. Pretendemos ser una propuesta a lo menos de inquietarnos un poquitito para buscar o salir a buscar o preguntar o conversar o por lo menos escuchar lo que queda del programa. Jimena, me gustaría invitarte a la conversación sobre la violencia, la honestidad, la deshonestidad y la ética. ¿Cómo eso lo trenzas? La violencia que hemos visto y de la que hablamos, que están en los colegios, en tantas partes hoy día ya,
tiene historia, o sea, estamos viendo las consecuencias de un modo de vivir. O sea, la violencia no apareció ayer, no apareció cuando este estudiante le agrede al otro, no. Esto tiene mucha historia, y si miramos nosotros en nuestra reciente historia, vamos a ver que una cosa es en el estallido social, suponte tú, una cosa es reivindicar derechos que es absolutamente legítimo, y otra cosa es la violencia que también hubo. O sea, no podemos ser ciegos a que no hubo eso. Entonces, lo que yo te comentaba antes de empezar, que en esta entrega del Oscar yo quedé muy molesta porque se castiga a Will Smith, pero no se castiga al Chris Rock, que lo que él hizo es de la misma violencia que hizo el Will Smith al pegarle la cachetada. O sea, ¿por qué se castiga a uno y el otro todo lo contrario? El otro sacó crédito porque las entradas estaban súper caras y llenó teatro. Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es cualquier acto que yo haga que dañe a otro, que le cause daño a una persona, y me causa daño, de hecho, a mí. Entonces, el niño que ve, o el joven que ve, la violencia entonces es pegar una cachetada, pero el decir algo, como lo dijo este Chris de Rock, ¿no es violento? Sí, o sea, es igual. Entonces, si el niño, la niña o los jóvenes no distinguen lo que es la violencia, no la ven, ¿cómo van a actuar de manera distinta? La violencia tiene que ver con el daño, tiene que ver con el daño al otro, y eso puede ser en un escrito, eso puede ser físico, eso puede ser omitiendo cosas, eso puede ser mintiendo, eso puede ser, hay distintas maneras de ejercer la violencia, pero la violencia siempre causa daño. A mí me tiene muy no sé si asombrado podría ser la mejor palabra, pero aproxima todos los fenómenos que rodean a la convención. Me llama mucho la atención cómo lo social, la sociedad ha llegado a tal nivel de naturalización del engaño, la mentira, que ya como que sí, dijo una mentira y bueno, total, los otros también la dicen, así que son las reglas del juego. Y también noto la ausencia de algún referente moral que sancione algo, porque hoy en día en Chile la violencia no está bien distinguida, está según conveniencia, es violenta según el lado, o si no el otro es legítimo. Los engaños a los cuales los medios nos someten diariamente, que nos impiden ver el sí del mundo. Si yo siempre digo, en la medida que nosotros no logremos ver el sí mismo del mundo, siguiendo la metáfora del sí mismo de uno, jamás vamos a poder fluir en armonía con él, porque no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Bueno, por muchas cosas, pero gran parte de esto es porque hay un velo de confusión. Hoy en día yo veo la convención y primero dedico, yo creo que el 90%, si no el 95%, tratar de entender qué es verdad y qué es mentira, y leerme las 10 derivadas de que dijo, que no dijo, que dijo, que lo sacaron de contexto, que en realidad si tú atiendes esto no está tan mal, pero en realidad lo dijo de otra forma y después lo corrigieron, y gasto la mayor parte del tiempo en relación a la convención a tratar de limpiarla. Y justamente no logro acceder muy poquito a lo que está pasando en el sí de la convención. Entonces el tema de la honestidad y la deshonestidad es tremendamente dañina para cualquier proyecto de cualquier naturaleza. Claro, yo llamo a la convención la gran conversación de Chile. Es la gran conversación de Chile. Si bien es cierto, uno empezó haciendo lo que tú haces de tratar de soplar la paja para que quede el trigo, en que lo que yo estoy esperando leerla, para ver si lo que leo me representa o no me representa, porque también está confundido esto con el sí y el no, o sea, o es de derecha o de izquierda. Esto no tiene que ver con un partido político, tiene que ver si lo que está escrito ahí me representa a mí como ciudadano de este país. Si no me representa, diré rechazo. Si me representa, diré apruebo. Y con mirada ética. Claro. Sobre todo las consecuencias que se fundan, porque me puede gustar mucho o no la otra constitución o estar enojado, pero eso no es razón suficiente para votar algo sin atender a las consecuencias o lo que funda esa posibilidad. Claro, y por eso yo creo que una vez que esté escrita y ya esté, como dice, yo me dio tanta risa porque yo escuché
como uno escucha lo que escucha. Escuché este periodo de armonización. Yo lo escuché de otra manera. Claro, la armonización tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con que esté gramaticalmente bien sí, la coherencia redactada, entre esto de acá con esto. Claro, que esté bien. No yo decía la armonización con el ciudadano, no era. Pero yo creo que también hay que darse tiempo para enseñar a leer la Constitución. Porque no es una lectura rápida, es una lectura que tenemos que entender y que nos afecta a todos los chilenos. Entonces yo creo que en los colegios, en todas partes, debiera enseñarse a cómo se lee, qué significa cada artículo, o sea, para empaparnos bien en el momento no es el rechazo y el apruebo, no es así porque unos dijeron de un partido o de otro, sino que es una tremenda decisión. Entonces yo creo que, y como tú dices, bueno, la democracia, como decía siempre Humberto, se funda en el mutuo respeto, en la honestidad, en la conversación y en la reflexión. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿ustedes viven en democracia? Yo creo que hay muy pocos, o si no ningún país en el mundo que viva en democracia, porque está centrada en el mutuo respeto, en la reflexión, en la conversación, en la honestidad. Esa es la democracia. La democracia es cuando nos respetamos los unos a los otros. Y por eso, y respetamos, por eso tenemos que hablar de inclusión, porque excluimos. Cuando somos un mundo diverso, o sea, ni un ser humano es igual a otro. Entonces, también la Constitución tiene que revelar, mostrar esa diversidad. Y no sé para dónde me fui, pero me fui para alguna parte. Estábamos viendo el tema de la honestidad, el engaño, la violencia, aprender a distinguir las cosas para poder enseñarlas, obviamente, y creo que como sociedad y como adultos, no sé si estamos abrazando muy bien la pregunta de por qué tenemos que enseñarle lo que les debemos enseñar a los niños, ni si estamos enseñándole a los niños a ser conscientes de sí mismos. Donde muchas veces un niño que a veces puede ser un poquitito distinto, en vez de dejarlo aparecer, se trata de normalizarlo. Y todas esas cosas van generando generación tras generación, distorsión tras distorsión, tras distorsión. Lo que pasa es que una cosa es lo que la educación es transformación en la convivencia. El niño se va transformando en la convivencia de manera inconsciente con los adultos que viven, con los profesores, se van transformando. Cuando uno enseña, está guiando la mirada. Guío la mirada a las matemáticas, guío la mirada a la lengua, guío la mirada. Entonces son dos conceptos, vamos a ponerlo distintos. El niño y lo más potente es que el niño se está transformando de manera inconsciente con los adultos que viven, y los adultos pertenecen al mundo de las comunicaciones, su familia, los maestros. Entonces, de todas maneras están aprendiendo algo porque se están transformando en ese mundo. Por lo tanto, la gran responsabilidad que tenemos los adultos es tremenda. Como el Doc decía, el futuro de la humanidad no son los niños, somos nosotros hoy día. Entonces, por eso la pregunta que nosotros hacemos, matrística, al inicio es, bueno, ¿y cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cómo estás tú, Sebastián, haciendo lo que estás haciendo con tu, hijo, con tu familia? ¿Escucha o no escucha? O sea, hacerme la pregunta, por eso el sí mismo, la conciencia de sí y el dejarme aparecer. Para tener conciencia de sí me tengo que dejar aparecer con mis lados más luminosos y con mis lados menos luminosos, porque tenemos de todo, hemos mentido todo alguna vez, hemos cometido errores todos, hemos dañado a otro alguna vez, todos hemos generado eso. Por lo tanto no hay que acuchillarse, hay que mirarlo, hay que decir, bueno, ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? Tengo conciencia, y el ser consciente de uno y el dejarse aparecer es mirarse en el espejo, es mirarse en este espejo de si me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta. Si me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta. Y si no me gusta, bueno, ¿cuáles son los caminos que tendría que seguir? Porque aquí aparece otra que tú ya la debes conocer, la ley sistémica de la conservación. Cada vez que uno dice que no quiere estar donde está, siempre está ahí porque está conservando algo desde uno. El sueldo, la familia, el estatus, lo que sea. Pero cuando uno está donde está
está siempre conservando algo desde uno. Y eso es lo que uno tiene que aprender a mirar. ¿Qué estoy conservando yo en este modo de relacionarme que tengo con mis hijos, con mi mujer, en mi organización, con mis colaboradores? ¿Qué estoy conservando? ¿Los dejo aparecer o no los dejo aparecer? Esa es la pregunta que en el fondo tenemos que hacernos y que nos lleva por un camino. Fíjate que dejar aparecer es escuchar. Dejar aparecer es preguntarse de dónde me está diciendo lo que me dice. Dejar aparecer es entender que todos los seres humanos somos igualmente inteligentes, a no ser que haya nacido con algún problema neurológico, algo, pero somos igualmente inteligentes. Entonces, con la diversidad, en la diversidad que somos. Entonces el amar es eso, el dejar aparecer esa diversidad, y yo soy parte de eso diverso también. Profundo e interesante desde dónde decimos lo que decimos. Yo una vez tuve la oportunidad de conversar con el Doc, y yo tenía esta cosa más de psicólogo, andarle dando vuelta a la cosa, y estaba esto de la felicidad, estaba con la felicidad, y claro, me acerco al Doc y le digo, ya, qué sé yo, Doc, ¿qué es la felicidad? Le digo así. Obviamente mi expectativa era, yo estaba completamente preparado para recibir un mensaje que iba a acuñar y aquilatar toda la vida, y él, pausadamente como era él, me dijo, lo que tú prefieras. Dice. Y yo un poco desilusionado decía, pero ¿cómo me dice eso? Porque es como, en ese entonces yo lo entendí como, bueno, cualquier cosa. Y me costó años entender que el valor de la respuesta estaba desde las comprensiones, desde donde él me la estaba diciendo. Exacto. Y me tomó años comprender que el valor del mensaje era que todo lo que él había tenido que comprender para llegar a decirlo así. Y luego de años logré ver eso, y también tiene que ver con esto del sí mismo, porque primero tengo que dejarme aparecer para saber también cuál es mi preferencia, porque en este aparecer puede aparecer el rechazo o puede aparecer el acércate o la proximidad, pero condición fundamental es dejar aparecer eso, y ahí puedo preferir conservar o cambiar. Claro, y una de las cosas que también conversábamos con el Doc y decíamos, en el fondo ese bienestar, que para mí la felicidad está tan, que a veces creemos que las luces artificiales y todo eso es felicidad. Entonces yo siempre digo, yo tenía un vecino que tenía un auto y todos los domingos lo limpiaba y le sacaba lustre, y era feliz con su auto sacándole lustre. Y mi tía era feliz porque le florecía el jazmín del Cabo, que lo tenía enterrado en una lata entonces, ¿qué es la felicidad? Nosotros más bien hablamos de bienestar, que tiene que ver con ser sí mismo. Ser sí mismo. El bienestar del ser sí mismo. De estar ahí desde lo que te dijo el Doc, o sea, lo que tú prefieras. Y lo que yo prefiero en ese ser sí mismo es vivir de esta manera. Y ahí está la libertad. Exactamente. De ahí está la libertad. En plena conciencia de sí mismo, en una deriva permanente y espontánea. Claro, y sin negar nada ni desaprender nada, porque uno no desaprende nada, no, uno elige algo. O sea, operamos como observador en el observar, o sea, uno elige. Viví así, pero no, ahora elijo esto otro, y me doy cuenta cuando no estoy escuchando, por ejemplo, y me doy cuenta cuando mis sentires íntimos y mis emociones no me siento cómoda ahí, y reflexiono, ¿qué pasó? Que me salí de ese bienestar, de ese ser sí mismo. ¿Qué pasó? Esa es la reflexión. Y entro en el espacio de reflexión para encontrarme en un nuevo modo de estar. Todo eso que tú dices de la diferencia entre desaprender tiene que ver con los paradigmas con los cuales a uno, incluso yo también en psicología, y cómo uno aprende. Pero la verdad es que cuando uno entra más al paradigma o a esta escuela de pensamiento, uno entiende mucho mejor lo que tú dices, que básicamente es una deriva, que esto funda lo anterior, funda lo que viene nomás. Entonces no es que se desaprenda, sino que se vuelve un fundamento que a la vez es recursivo. Claro, nos abre posibilidades o nos acota posibilidades en base a lo que fue mis interacciones pasadas, van abriendo, cerrando posibilidades. Exacto. Que a su vez algunas posibilidades se concretan, otras no
no llegan a manifestarse, y eso reconfigura completamente la comprensión del ser humano, y también vuelve a esto de, bueno, lo estamos haciendo nosotros, y todo esto que está pasando, ya sea porque estamos dormidos y no nos damos cuenta, o porque estamos muy cómodos, porque es bien curioso, porque finalmente, como tú señalas, es cuando uno de alguna forma nota que salió del fluir, donde la reflexión dice, pero mira, ¿por qué estás sintiendo qué o por qué piensas qué? Pero mientras no suceda eso, uno, como los niños, fluye, una cosa te lleva a la otra, una cosa te lleva a la otra. Nosotros decíamos con el doc que en matrística, así nace matrística, cuando yo le digo al doctor que todo dolor, como decía antes, es siempre origen cultural. Entonces, el matrística, lo que hacemos en biología cultural y en este entendimiento, en esta invitación a este modo de vivir consciente de sí, siendo sí mismo, tiene dos entradas, una entrada por el dolor y una entrada por la curiosidad. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque el doc de chico se preguntó ¿qué es lo vivo que muere? No qué es el morir, sino qué es lo vivo que muere. Y ahí acuñó el término de la autopoiesis molecular. En mi caso, la entrada por el dolor es la pregunta de dónde nos duele el vivir. Pero lo interesante de esto es que inevitablemente, si tú entras por la curiosidad, te vas a encontrar con el dolor. Y si tú entras por el dolor, te vas a encontrar con la curiosidad. O sea, se hermanan. Se hermanan porque somos niños crecidos. Entonces somos curiosos, y eso es lo que nunca tenemos que perder. Por favor, los adultos somos niños crecidos, entonces perder ese candor, eso que nos ilumina, eso de preguntarnos, de reflexionar. Por eso los niños quieren que le respondan sus preguntas. Por eso los niños preguntan, mamá, ¿cómo es que nací yo? Mamá, ¿cómo es? Y si le vamos a decir, mira, que te lo contestes el sábado y no respondo nunca, o pregúntale o métete a Google ahora, y ahí verás. No, los niños quieren que le expliquen el mundo que viven, y nosotros somos niños crecidos, y no perder nunca la curiosidad. Yo siempre apelo al candor. ¿Tú sabes cuál es la emoción del candor? La emoción del candor es esa, la voy a ejemplificar con lo siguiente. Un niño está jugando con una silla y pone una manta, una silla, y le dice a la mamá o papá, súbete a mi tren. Y el papá o la mamá le dicen, pero si es una silla, son sillas. Ay, papá, le dice el niño. Ese es el candor. O sea, el candor es esa emoción que surge, que sorprende y que no tiene respuesta, que no tiene, es esa emoción iluminada de que yo puedo transformar 3 sillas en un tren, y te estoy invitando a que lo disfrutes, no a que te preguntes si es un tren o no un tren, porque nosotros tenemos respuesta para todo, y como tenemos respuesta para todo, nos disfrutamos el tren. Porque no, un tren tiene que ser de esta característica, eso no es un tren, no, pero ese candor lo hemos perdido. Y ese candor es el que tiene que ser parte de la luz del faro. El dejarnos aparecer como niños, jugar. Por eso nunca nosotros en los cursos dejamos fuera ese lado, el lado de la risa, el lado de alegrarnos por algo, y el lado del juego, el jugar, sin competir, porque cuando uno ya entra en la competencia ya no está jugando, en el placer de estar ahí. Qué linda la emoción, no la tenía mapeada. Pero es muy linda. Tengo una hija que todavía anda en el candor, y siempre me anda invitando a jugar, y a veces me confidencia, papá, no están vivos, son unos juguetes, me dice, no creas que están vivos, me dice, o me dice, no, estamos jugando, en verdad no soy enfermera, me dice, pero hagamos como que sí. Pero mira qué interesante, ¿por qué te lo dice tu hija? ¿Te has preguntado por qué te lo dice tu hija? No. Porque ella ya hizo la recursividad, ya pensó, capaz que mi papá me diga, pero si no están vivos, capaz que mi papá me diga. Entonces ella se anticipa para que eso no pase y te dice, papá,
se no están bien, anticipa una supuesta respuesta que podría recibir. Si los niños son maravillosos, uno aprende mucho con los niños. Sí, yo estoy maravillado con mi hija. ¿Qué edad tiene? 6 años. Ah, pero justo. Hace poquito. Y bueno, algunas de estas comprensiones también las llevo a lo que yo ya veo como crianza, porque a veces me pasa que en distintos contextos estoy con mi hija y alguien me dice, oye, ¿cuál de los dos, qué sé yo, por ejemplo, cuál de los dos compañeros te cae mejor? Y yo rápidamente reconfiguro la pregunta y le digo, ¿qué es lo que te gusta de cada uno que los hace distintos? Ese tipo de cositas para los niños, si uno se los enseña así, ellos rompen un poquitito esta cosa de que él es mejor, él es peor, él es más, él es menos. Este es un ejemplo particular, uno puede preguntar muchas cosas y cambiando la pregunta se reconfigura. Pero eso es una tremenda cosa, po. O sea, lo que tú le mostraste otro mundo, que no es el mundo de la comparación y de la competencia, sino que el mundo en que tú eliges. ¿Qué de cada uno te gusta, qué de cada uno te hace sentir bien? Entonces son dos mundos totalmente distintos. Entonces con la pregunta uno invita constantemente a los niños a otro mundo. Pero desgraciadamente eso no está en la educación como un sello, como algo que debiera estar presente siempre. Que de lo más fundamental para hablar de humanidad y de si queremos enmendar el rumbo, tenemos que retomar estas preguntas que a veces para mucha gente puede ser como una lata, porque a veces yo me acuerdo de esto de las conversaciones transformacionales, que también me permitía distinguir, hay conversaciones que te transforman y hay conversaciones circulares que te agotan y que no sirven mucho en lo trascendente. Claro, cuando uno cree que son las del segundo tipo las que uno anda dándole vuelta y se estás puro perdiendo el tiempo. Pero en realidad cuando uno se da cuenta que está teniendo de las otras, valora muchísimo más el preguntar, el escuchar, el interactuar, porque nos estamos transformando mientras estamos siendo lo que somos. Claro, y esa es la gracia de la conversación. ¿Tú tomaste en Matrística un curso de conversaciones colaborativas? Sí. Claro. Y eso precisamente, si el conversar es un arte, porque cuando cuando uno dice tú me invitas a conversar, yo tengo que estar dispuesta a cambiar de opinión, y tú también en el encuentro. O sea, a lo mejor pensaba que el suelo era blanco y no es negro. Cambiar de opinión, o sea, estar plástico, flexible en ese espacio. Entonces, si tú vas con algo preconcebido que quiere, se transforma en un diálogo, ya no es conversación. La conversación es este arte de escucharnos, de preguntar, de esta plasticidad que tenemos los seres humanos. Y cuando hay una buena conversación, no sé si tú viviste en tu familia las conversaciones de los días domingos, que eran la sobremesa, que eran fantásticas. O sea, se juntaba la hora de almuerzo con la hora de 11 y a veces se seguía la hora de comida, conversando. Eso como que se ha perdido, porque aparece el celular, porque aparece la tele o aparecen otras cosas. Entonces, el conversar, danzar juntos es propio de los seres humanos, es propio de nosotros y como lo es la reflexión. Pero conversamos poco, porque para conversar también tengo que estar dispuesto a soltar mis certidumbres. Bueno, se nos acabó el tiempo. Estábamos entrando a un momento profundísimo que era muy importante. Primero, agradecerte, dejarte cordial y gratamente invitada para otra sesión. También darte un espacio para que también invites a la gente a todas las actividades que hacen Matrística. Creo que suma muchísimo que más gente se deje tocar con humildad y se vuelva a preguntar por qué. Y esto también hace eco un poco de su inspiración de una forma de una derivada posible. Así que dejarte de tu cámara que invites a la gente. Muchas gracias. Bueno, ha sido una muy bella y entretenida conversación con Sebastián, y yo los dejo a todos invitados
a www.matristica.org para que vean nuestros cursos online. Tenemos un curso de fundamento, de diplomado en biología cultural. Vamos a lanzar luego el de liderazgo co-inspirativo, aprender a liderar co-inspirando para las personas en las empresas, para las personas en las distintas organizaciones. Tenemos el curso online de la certificación también. Bueno, y acompañamos procesos en un mundo diverso, digitalizado, en un mundo que está en continua transformación. Acompañamos y codiseñamos con las empresas para dar herramientas que permitan mejores habilidades relacionales y un mejor bienestar en el espacio laboral, porque si una persona, un trabajador se siente bien donde trabaja, la producción o los números también se va a ver reflejado ahí. Así que cordialmente invitado a todas, a todos. Muchas gracias, Jimena. Reitero la invitación a curiosear Matrística. Creo que siempre va a sumar lo que ahí está sucediendo y pase. Recordarles la importancia de aprender a dejarse aparecer a uno mismo, dejar aparecer al otro, sobre todo dejar aparecer los niños. Y una vez que aparezcamos todos, tendremos el fundamento para preguntarnos hacia dónde y cómo queremos ir. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Jimena. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Me pasé muy bien. Gracias.